Hola, hola, bienvenido o bienvenida a Dark Cloud ASMR, un rinconcito donde podrás relajarte viendo gameplays o escuchando historias de misterio, de terror y de true crime. Hoy traigo al canal un caso bastante misterioso, además muy desconcertante porque hay muchas teorías abiertas y muchas líneas abiertas que realmente nunca se ha llegado a resolver. Estoy hablando del caso de la desaparición de Maura Murray, que ocurrió el 9 de febrero de 2004. O sea que es un caso viejito, pero no tanto, no tantísimo. Y es que esta chica, bueno, ya lo contaré, pero desaparece tras un accidente de coche bajo circunstancias de verdad súper sospechosas y extrañas. Lo vamos a analizar paso a paso cronológicamente. Voy a intentar detallar y a la vez resumir todo lo que pueda porque hay mucha información. Eh, es un día ideal para esto porque en mi ciudad está lloviendo. En fin, trae tu snack favorito, tu bebida favorita, apaga las luces, enciende las velas y vamos a descubrir o intentar dilucidar qué ocurrió con Maura Murray. Empezamos. Bueno, Maura Murray nació el 4 de mayo de 1982 en el estado de Massachusetts, que está al este de Estados Unidos, en una familia irlandesa católica. Lo que más destacaba de ella era que era una muy buena estudiante y además una atleta bastante destacada. Y esto le permitió entrar a la Academia Militar de West Point, bastante famosa y prestigiosa, pero tuvo un altercado, un incidente menor en el que se creía que podía haber robado maquillaje, quizá de una compañera, y decidió transferirse a la Universidad de Massachusetts Amherst para estudiar enfermería, lo cual era pues un cambio bastante de viraje, bastante grande en su vida, ¿no? De posible militar a enfermera. Para hacernos una idea de lo que estaba pasando en su vida antes de la desaparición y de todo el lío que se montó, vamos a contextualizar. ¿De acuerdo? En noviembre del 2003, Maura Murray fue acusada de usar una tarjeta de crédito robada para pedir comida, probablemente a domicilio. El cargo fue suspendido tras 3 meses de buen comportamiento. Pero esto ya nos da una idea junto al altercado anterior de robar maquillaje y tal, que era una chica quizá un poquito impulsiva o que tendía a ser un poco más rebelde o hacer cosas que éticamente pues no son o no eran las mejores decisiones que podías tomar. El 5 de febrero de 2004, durante su turno de trabajo en el campus, porque sabéis que en Estados Unidos muchas veces los estudiantes universitarios, aparte de, pues, valga la redundancia, estudiar, pueden acceder a puestos de trabajo de menor importancia en cafeterías, en la administración, en fin. Y además son prácticas o trabajos remunerados que se complementan perfectamente con la formación académica. Esto lo digo como dato. La cosa es que Maura sufrió un colapso psicológico emocional tras una llamada con su hermana llamada Kathleen, que había recaído en una adicción al alcohol, en alcoholismo. Su supervisor, el de Maura, la encontró pues totalmente fuera de sí, totalmente apagada,
su cuarto. Unos días más tarde, dos en concreto, el 7 de febrero, su padre Fred la visitó en Amherst, esta universidad de Massachusetts. Tras ir por ahí a hacer unas compras y a cenar algo, Maura tomó prestado el coche de su padre para irse a una fiesta. Y a las 2:30 aproximadamente de esa noche, es decir, del 8 de febrero, salió de la fiesta y una hora después chocó el coche de su padre contra una barandilla, lo que evidentemente causó daños significativos al vehículo. No se le realizaron pruebas de alcoholismo y Maura pasó el resto de la mañana en el motel de su padre. Algunas entrevistas, algunas fuentes y demás dicen que no le dijo nada a su padre, otras que sí que le mencionó algo, pero en fin, llegaremos a eso en cuanto a teorías más adelante, ¿vale? El 9 de febrero de 2004, Maura utilizó su ordenador de madrugada para buscar rutas a los Berkshires y Burlington, Vermont en MapQuest, que es como una aplicación, ¿vale? Envió emails a su novio de ese entonces y a los profesores alegando de manera pues falsamente la muerte de un familiar para justificar una ausencia de aproximadamente una semana. Vuelvo y repito, llegaremos a esto en las teorías al final del vídeo, pero yo creo que es obvio que es una chica que tiene facilidad para hacer cosas que éticamente pues no son muy correctas en momentos además pues cruciales de su vida. Recordemos que estaba estudiando, ¿de acuerdo? La cosa es que también realizó algunas llamadas para consultar pues, en su página web o mediante emails y demás sobre el alquiler de un condominio en Bartlett, en New Hampshire, y sobre hoteles en Vermont, en Stowe, pero no concretó ninguna reserva ni por llamada ni por correo electrónico. Probablemente estaba nada más que investigando sitios, lo típico de te quieres ir de vacaciones a algún lugar, pues vas mirando varias recomendaciones y varias cosas, varios hoteles o moteles, a ver cuál te parece más barato o más adecuado, etc. Nada de errado aquí. A las 15:40 retiró $280 de un cajero automático y muy poquito después compró alrededor de unos $40 en bebidas alcohólicas. Algunos dicen que todo era vino, otros que estaba mezclado con otras cosas. Hubo cámaras de seguridad que confirmaron que estaba sola en ambas ocasiones, tanto cuando sacaba dinero del cajero automático como cuando compraba estas bebidas pues en las típicas tiendas de Estados Unidos que venden de casi todo, ¿no? Recogió formularios de accidente. Recordemos que había estrellado un día antes el coche de su padre y entre las 4 y las 5 de la tarde abandonó el campus en su Saturn negro de 1996. A las 16:37 revisó su buzón de voz, siendo esta además la última actividad registrada en su teléfono móvil. Unas horas más tarde, ese mismo día, alrededor de las 19:27, una persona local, una persona que residía por la zona, llamada Faith Westman, escuchó un golpe muy fuerte y vio un coche accidentado en la ruta 112, cerca de su casa en Woodsville, en New Hampshire. Llamó al 911, inicialmente reportando haber visto a un hombre. Además, recalca que es un hombre fumando en el coche, aunque luego aclaró que solo vio una
móvil es básicamente como una aseguradora que si tú tienes un accidente de coche rural, en un sitio rural o alejado o en una ciudad, da igual, puedes llamar a la AAA y por un precio muy simbólico o por una suscripción porque has estado pagando, ¿no?, una membresía durante meses o años, pues te asisten. Es una aseguradora. El oficial Cecil Smith llegó al lugar de los hechos a las 19:46, o sea, tan solo 3 minutos desde que este hombre, este conductor de autobús, Buzz Atwood, les llamase. Bastante rápido, bastante eficiente. El coche de el Saturn negro de Maura Murray estaba cerrado. Tenía daños en el lado del conductor, abolladuras, el radiador estaba empujado hacia el ventilador, el parabrisas estaba agrietado y las bolsas de aire estaban desplegadas, las airbags. Pero lo curioso y novedoso aquí es que no había rastro de Maura Murray por ninguna parte. En el interior del Saturn se hallaban manchas de vino tinto, una botella de cerveza vacía, una caja dañada de vino Francia, formularios de accidentes, guantes, CDs, maquillaje, joyas, instrucciones de MapQuest, un peluche y un libro sobre montañismo. Faltaban entonces aparte de ella misma, su teléfono móvil, las tarjetas de crédito y de débito y su mochila negra, por lo que se cree que del coche por lo menos salió viva. Además de que había hablado con Atwood hacía pocos minutos, cogió su mochila con sus cosas y directamente se marchó. Por su propio pie, quiero decir. Hay algo que quizás pueda ser clave y es que entre las 8 y las 8:30 de la noche de ese mismo día una persona afirmó ver a alguien, a una persona joven, caminando rápidamente hacia el este por la ruta 112, que es la misma que había cogido Maura, a unos 6 a 8 kilómetros del lugar del accidente, pero no lo reportó de inmediato. El coche, el Saturn negro, fue remolcado a las 8:49 y se encontró un trapo en el tubo de escape, posiblemente parte del kit de emergencia de Maura Murray. No tardaron demasiado tampoco porque el 10 de febrero a las 12:36 del mediodía se emitió una alerta de persona desaparecida. Un perro rastreador siguió el olor de uno de los guantes de Maura durante bastante tiempo, unos 100 metros al este del vehículo, antes de perder el rastro, lo que sugirió que pudo haber sido recogida por otro vehículo que, aunque dijera el conductor de autobús que no, ante la evidencia de que a lo mejor sí que estaba herida o que había sufrido otro accidente, a lo mejor por ir bebida o lo que sea, pues aceptó ser recogida por otra persona. O quizá, y esto ya adelanto, pero hablaremos en las teorías, quizá es que ya había acordado con esa persona que se la recogiese allí. Sin más, la familia y los amigos iniciaron las búsquedas de forma intensiva mientras la policía consideró la posibilidad de una desaparición totalmente voluntaria, por esto mismo que acabo de decir, ¿no? Porque pudo haber sido algo totalmente consciente
los rastreadores perdieron la pista, lo más probable es que efectivamente hubiera subido a un coche. Aquí la cuestión no es si se subió o no se subió, porque yo por lo menos estoy segura al 90% de que se subió a un vehículo. La gran pregunta aquí es si fue voluntario o no. El tema es que las búsquedas oficiales comenzaron al día siguiente, hablamos ya del 11 de febrero. Esos son 36 horas después de la desaparición, incluyendo perros rastreadores, helicópteros con cámaras térmicas y batidas por el terreno en un radio de varios kilómetros, sin hallar ningún rastro ni de Maura ni de sus pertenencias. Llegados a este punto podemos empezar a hablar sobre teorías. Hay 5 más probables. No las he ordenado, la verdad, entre más probable a menos, porque según las pruebas que tenemos y con las que contamos, por lo menos el público, a mí personalmente todas me parecen bastante plausibles. Quizá alguna más que otra, pero al final todas podrían haber sucedido así. La primera es la desaparición voluntaria, previa planificación. Me explico. A ver, podría ser que Maura planease su desaparición para empezar una nueva vida o escapar de las presiones personales y de las responsabilidades de exámenes, porque sabíamos que tenía que hacer exámenes en la universidad bastante exigentes, que su vida personal estaba un poco patas arriba, con eso de haber tenido que abandonar la Academia Militar de West Point por un robo, haber estrellado el coche de su padre, me parece bastante relevante. En fin, además sabemos que Maura estuvo investigando y viendo rutas y alojamientos en zonas bastante alejadas y boscosas. Había retirado casi todo el dinero del que disponía, había comprado grandes cantidades de alcohol, había empaquetado incluso algunas de sus pertenencias, como el peluche, porque creo que no lo he dicho, pero era su peluche favorito, como de la infancia probablemente, y había además mentido descaradamente a sus profesores diciéndoles que había muerto un familiar muy cercano y así poder justificar su ausencia durante nada menos que una semana, por fuerza mayor, porque obviamente ha fallecido un familiar y los profesores tendrán que ser comprensivos, ¿no? Entonces, también es verdad que hay una ausencia casi total de actividad digital, bancaria o de comunicación en general posterior. Tampoco hay falta de pruebas de una red de apoyo a destino concreto, lo que debilita un poco esta hipótesis. Su familia además la rechaza categóricamente porque argumenta que Maura no habría abandonado a sus seres queridos y mucho menos durante enfermedades y pérdidas posteriores en la familia. Todo esto quiero decir posterior a su desaparición, que hubiera reaparecido y se hubiera personado, hubiera pedido perdón, etc. Como segunda teoría tenemos el suicidio. La policía lo primero que consideró es que Maura podría haber intentado desvivirse, basándose en su estado psicológico, en el colapso previo que había sufrido y en la gran acumulación de problemas recientes personales en su vida privada. Pero una vez más, la familia y sus amigos insisten en que Maura tenía planes para el futuro, como viajes de primavera, entrega de tareas en la universidad, hacer exámenes. Había recogido también los formularios de accidente, lo cual podemos dilucidar que
secuestro, es decir, que haya intervenido una tercera persona. Eh, lo que plantea esta hipótesis es que Maura fue víctima de un secuestro o un ataque tras abandonar el coche. Es decir, que fue algo circunstancial, que fue algo un poco precipitado. Simplemente el lugar equivocado, en el momento equivocado, tuvo un accidente, empezó a moverse, no sabemos exactamente por qué. Yo creo que iba bebida y que no sabía exactamente lo que estaba haciendo, pero bueno, que dio la maldita casualidad de que se cruzó con personas malas y que aprovecharon su estado de embriaguez y su confusión por el reciente accidente para pues secuestrarla o aprovecharse de ella. Sin embargo, todo ocurre en un periodo de tiempo muy cortito, debo decir, desde que tuvo el accidente hasta que llega la policía. Es cuestión de unos minutos. Entonces, ¿cómo de lejos pudo haber ido una chica posiblemente herida, no de gravedad, pero herida, confusa por haber tenido un accidente y además bebida? Yo creo que no muy lejos, pero en fin. La cosa de esta teoría es que el hecho de que el rastro de que seguían los perros se pierda en la carretera, como digo, la ventana temporal es de apenas de 7 a 17 minutos, no más, entre que la vieron por última vez y la llegada de la poli. Hubo residentes locales con antecedentes penales por la zona que reforzarían esta posibilidad de que era un área quizá un poquito más problemática, pero hay falta de pruebas físicas concluyentes porque no hay sangre ni fluidos corporales de ningún tipo, ni suyos ni de terceras personas. No hay signos de lucha ni en la carretera ni tampoco importante dentro del coche. Las abolladuras y los daños que observamos en el interior del vehículo son todas pues signos de accidente, no de lucha. Y tampoco hay testigos directos que digan, pues yo vi cómo la metieron en un coche o se la llevaron en un camión o en una moto. No lo hay. Y tampoco hay actividad posterior digital, así que esto pues complica un poco confirmar esta teoría. Pero he de decir que esta es la que la familia considera más probable, evidentemente, especialmente tras años y años de búsquedas infructuosas y pues falta de restos que confirmen o desmientan. Luego, como cuarta hipótesis, tenemos la muerte accidental por hipotermia. Lo dicho, estaba desorientada, posiblemente bajo efectos del alcohol, se internó en el bosque y simplemente murió de hipotermia. Las condiciones meteorológicas en ese momento eran pues bastante adversas, con nieve, temperaturas bajo cero, terreno boscoso y montañoso. Así que pues yo también la consideraría. Pero, como he dicho antes, las búsquedas fueron exhaustivas, no solo terrestres, sino también aéreas, con perros, y no solo perros de búsqueda, sino también meses y meses después con perros que rastrean olores y signos cadavéricos, y no se encontró absolutamente nada. A pesar de toda la tecnología que se utilizó, tampoco no solo no se encontraron restos mortales u óseos, sino que tampoco se encontró ni rastro de su mochila, que recordemos que se la había llevado, y tampoco, como decía antes, ni huellas en la nieve, ni absolutamente nada que indicara que Maura había entrado al bosque colindante. Y como última teoría, esto es un poco más teoría de la conspiración, pero tenemos la implicación de personas no externas
crush de sus familiares incluso, o de amigos o conocidos. En el año pasado, de hecho en 2025, se reveló que una huella dactilar en un CD del coche coincidía con Stephen Baldwin, que era un ex compañero de West Point con antecedentes penales bastante graves. Pero Baldwin negó haber estado en New Hampshire y tampoco hay pruebas directas de su presencia en la zona, concretamente en febrero de 2004. Respecto a este hombre, Bill Roach, el novio de Maura, aunque su relación se dice que era compleja y que fue investigado por otros delitos años después, su coartada en el momento de la desaparición es bastante coherente y sólida y no existen pruebas directas que lo vinculen con el caso. Se cree que estaba en una relación tóxica y que Maura había intentado hacer esta salida pues no sé, mirando hoteles y cosas así como rent houses y demás en Vermont o en New Hampshire para hacer una escapadita con su novio y quizá arreglar las cosas, o todo lo contrario, o dejarlo definitivamente. La verdad es que no lo sabemos porque Maura no nos lo ha contado, como es lógico, y no sabemos por qué estaba mirando todo lo que estaba mirando. Sin embargo, yo qué sé, se le veía iniciativa para huir. No sabemos si realmente con su novio o que probablemente era a solas y también fue una mentira un poco elaborada quizá para huir, lo que reforzaría un poquito el tema de pues la huida voluntaria. Pero en fin, como digo, todos son especulaciones mías y no sabemos nada de lo que ocurrió porque no ha vuelto a aparecer. La realidad es que desde ese día de febrero de 2004 no hay pistas sobre Maura Murray. Y pues hasta aquí el caso de hoy, porque realmente a mayo de 2026, por lo menos, que es cuando estoy grabando este podcast, no hay más noticias sobre Maura Murray, ni sobre sus pertenencias, ni ninguna otra pista, así que estamos totalmente en blanco. Además que no lo he dicho, pero coincide con que pues ocurrió un poquito antes o un poquito después, no recuerdo, de salir públicamente en Facebook, la red social. Entonces las redes sociales que se iniciaban en ese momento, en 2004, se volcaron, hay que decirlo, muchísimo en la desaparición de esta chica, sobre todo obviamente en Estados Unidos, por si alguien tenía alguna pista. Y bueno, la familia es bastante activista, nunca se ha rendido, han creado una página web, la estaréis viendo en pantalla, mauramurraymissing.org, echadle un vistazo. Si queréis saber un poquito más sobre su vida, sobre qué opina la familia, hay algunos podcasts, fotografías, etc., por si os interesa realmente y queréis investigar más sobre este caso. Y nada más, déjame en comentarios tus teorías o cuál es la que más te encaja a ti de las que hemos comentado. Dale a me gusta si te ha entretenido o relajado escuchar este caso de crimen, posible crimen de desaparición real. Suscríbete, obviamente, porque es un canal pequeñito y así pues crecemos todos juntos. Además, comparte el vídeo con gente a la que le pueda interesar la temática del canal. Y nada más, tú y yo nos escuchamos en el vídeo del próximo